Bueno, entonces aquí les informo pues que en este momento estamos o iniciamos pues proceso de grabación, pues, para que todos sepan pues que la clase queda debidamente grabada pues para replicarla o compartirla con los estudiantes pues que no pueden asistir. En este momento pues yo espero que estén viendo la presentación. No sé si nuevamente alguien me confirma. Como no puedo estar observando el chat, entonces cuando quieran de pronto hacer alguna intervención, me llaman, me hacen el llamadito, yo con mucho gusto entonces les doy la palabra, porque de eso se trata también estos encuentros, que haya pues como mucha interacción y digamos que no se vuelva pues una clase aquí magistral donde yo vengo, les impongo una temática o les planteo una temática y se vuelve un monólogo. La idea es que si hay posibilidad de que haya interacción, pues es lo ideal. Entonces, les agradezco entonces en su medida que me vayan comentando. Les agradezco si me confirman nuevamente están viendo la presentación para que demos ahora sí inicio oficial. Tutor, buenas noches. En este momento no veo yo la presentación. No sé si sea Profe, igual, solamente tilde yo. el profe. Se tilda el profe. Pasado tuvimos, o yo presenté una falla con una aplicación que estaba utilizando para realizar la grabación digamos, del CIPAS. En este semestre o en este año. Profe, qué pena. Profe. Está viendo el video suyo, no está viendo la presentación. Yo creo que el Profe. tutor tiene de pronto problemas de conexión. Sí, eso está. Las aplicaciones que está utilizando la Profe, universidad. qué pena. Profe. Señor. No le estamos escuchando nada porque se está tildando. Se queda muerto como por lapsos de 20 segundos. Perfecto, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara a ver si mejoramos. Tutor, la presentación en este momento no la estamos viendo también para que lo tenga de Espera que pronto en cuenta. estoy revisando aquí mi conexión a ver si hay alguna dificultad. Bueno, gracias. Perfecto, pero les agradezco mucho que me hablen porque así, digamos que fluye esto un poquito más y adicionalmente pues me doy cuenta que está pasando. No sé si ahí ya mejoró. Sí, mejor sí. Sí, listo. Entonces yo lo que hice fue apagar mi cámara a ver si mejoramos un poquito en la conectividad, el ancho de banda. Compañeros. ¿Qué me está generando? ¿Aló? ¿Me escuchan nuevamente? Sí, ahí ya lo escuchamos. Sí, profe. Hace poco. Y hoy digamos que nos estamos aquí estrenando con esta aplicación, con Teams. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Esperemos que no haya problema, aunque hasta ahora hemos tenido algunos problemitas ahí de conectividad. Esperemos pues que digamos, no vaya a haber mucho problema el día de hoy. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro CIPAS. Hoy nos invita, digamos, o nos convoca las actividades 4 y 5, teniendo en cuenta pues, que ya se evacuó las dudas que tenían que ver con las actividades 1, 2 y 3. Para este CIPAS, quien realice correctamente la asistencia o llene correctamente la asistencia, que lo vamos a hacer en la mitad de la sesión, vamos a asignar un puntaje. Yo les dije que se los iba a comentar en el transcurso de esta semana, entonces yo creo que de aquí al viernes vamos a mirar qué puntaje se les va a asignar adicional
Quien logre obtener el máximo de puntos para esta actividad, pues no habrá forma digamos, de darle punto adicional, pero aquellos que les haga falta unos punticos adicionales, pues les van a servir la asistencia. También les dije en el CIPAS pasado que no era acumulable, o sea, si asisto al primero, pues ya tengo mis puntos obtenidos. Con solo asistir a uno ya tendrían los puntos obtenidos. Entonces, aquellos que asistan a los tres, pues simplemente van a tener digamos, la misma cantidad de puntajes que el que asiste a uno. La idea es como motivarlos un poquito y pues en realidad no me puedo extender más en la cantidad de puntos que puedo dar y tampoco quiero hacerlo como de a pocos, porque, o sea, poco punto cada sesión, porque también comprendo que hay estudiantes que les queda muy difícil pues conectarse. Entonces yo prefiero con una sola conexión que tengan, una sola participación, asignar el puntaje. Entonces son cositas que mencionamos en el encuentro pasado. Entonces vamos a dar inicio entonces a la presentación. Como les dije, si en algún momento hay alguna intervención, alguna duda, algo por aclarar, bien puedan tomar la palabra. Yo en este momento no puedo tener acceso al chat, entonces la idea es que toman la palabra, me llaman y yo con mucho gusto les voy solucionando las dudas que tengan. Y pues digamos que, como les dije hace un momento, es lo ideal es que haya una interacción y que a través de este encuentro pues ustedes puedan encontrar solución pues a las dudas que vayan presentando. Ya como punto final, les quiero informar pues que la semana pasada, debido a temas de revisión, algunas cosas que tuvimos pendientes, pues no estuve muy juicioso en la retroalimentación. Desde ayer empecé a hacer la retroalimentación de los grupos, voy un poco más de la mitad. Yo creo que me faltan más o menos unos 12 o 13 grupos por retroalimentar de los 25, 27 grupos que tengo más o menos. Entonces, aspiro entre hoy y mañana a terminar de retroalimentar y ya pues ahí me pongo un poquito más juicioso. Algunos me han escrito por el Skype y pues me han hecho como preguntas puntuales. Ya les dije también en el CIPAS pasado que la idea es eso, que el grupo del Skype está precisamente con ese objetivo. También creo un equipo en Teams. Veo que no es tan dinámico como el Skype. De todas maneras, quien pueda escribir o quien quiera escribir a través de ese medio, pues también lo puede hacer. La ventaja del Skype pues, es que sí lo tengo en el celular y digamos que puedo estarlo revisando con mayor frecuencia. Entonces, esos son como los punticos que les quería mencionar. Muy bien, entonces vamos a trabajar entonces para hoy. Los temas planteados son dudas correspondientes a las actividades 1, 2 y 3. La idea es que si de pronto alguien, antes de que iniciemos, tiene alguna inquietud específica o puntual frente a alguna de estas 3 actividades, que aprovechemos este espacio. Si ya la duda pues es muy extensa o es muy compleja, pues ya lo podemos hacer, lo personalizamos. Entonces me lo mencionan y yo les comento cuál sería, digamos, la estrategia para que solucionemos esa duda. Pero si hay dudas pues como puntuales o pequeñas, la idea es aprovechar este pequeño espacio. Entonces en este momento les doy la palabra. Si alguien quiere mencionar algo con respecto a actividad 1, 2 y 3, y si no, arrancaríamos con la actividad 4 que tiene que ver con muestreo para terminar con la actividad 5 que tiene que ver con caracterización de variables cualitativas. De mi parte no, las inquietudes de pronto surgirán ya justo en el tema que va a tratar, doctor. Ah, bueno, perfecto. Veo que no hay más intervenciones, entonces yo creería que podemos dar inicio, ¿cierto? Bueno, entonces vamos con la actividad 4 que tiene que ver con muestreo. Nos plantean una bibliografía por consultar. Algunos estudiantes por ahí me han escrito, profe, no me carga la bibliografía. Tener en cuenta que han habido como unas actualizaciones con el tema de la acreditación de la universidad, entonces se han estado haciendo unos procesos de actualización. Creo que ustedes han visto que la página también se ha estado actualizando. Entonces, digamos que en esos procesos pues quedan algunas cositas todavía como por terminar de ajustar. La bibliografía, decirles que sí está en la biblioteca de la universidad. La idea es, si el enlace no funciona directamente, hacer la búsqueda por el nombre del libro y ya ubicarse pues en las páginas que corresponden. Entonces aquí está pues nos mencionan cuál es la bibliografía a trabajar para esta actividad número 4 que tiene que ver con muestreo.
¿Qué nos dice esta actividad? Que dado que la base de datos suministrada, recuerden que nosotros contamos con un anexo y ese anexo pues es una base de datos que nos está dando información relacionada con los indicadores de violencia intrafamiliar. Recuerde que cuando nos hablan de intrafamiliar es algo que está ocurriendo dentro de la familia. Como dentro de pandemia estuvimos muy confinados y prácticamente nuestra convivencia se volvió simplemente con el tema del núcleo familiar, pues lastimosamente en algunos hogares se presentaron ciertas situaciones y digamos que la violencia en algunos hogares se vio, digamos, muy marcada. Entonces nos hablan de esa situación, violencia intrafamiliar a nivel de todo Colombia. O sea, esta base de datos o estos indicadores corresponden a una muestra, ojo lo que les estoy diciendo, una muestra de todo Colombia, una muestra representativa, que se logró recolectar en el mes de septiembre del año 2021. Entonces, pilas que aquí hay varios datos que nos sirven para digamos, el diligenciamiento de la ficha que nos están pidiendo en la actividad 2, si mal no recuerdo. Listo. Entonces nos dice aquí que corresponde a una muestra ya definida. Es importante reconocer que en algunas ocasiones la muestra se debe calcular utilizando diferentes tipos de muestreo. Para identificarlos, por favor, se requiere que cada estudiante elija un ejercicio diferente de los que aparecen a continuación. Entonces, ¿qué nos están mencionando acá? Que la base de datos... Sí, dime. Qué pena, le interrumpo. ¿Usted de casualidad está haciendo una presentación? O sea, Sí, nos está mostrando. no están viendo la presentación. En este momento yo no la veo. ¿Los demás? No, Yo tampoco. No, para nada. Listo, vale. Voy a verificar acá. Esta tampoco la puedo ver. Listo. A ver, aquí. Me confirman. Ya se ve. Muchas Listo, gracias. perfecto. Ahora muchas sí, gracias. Gracias a usted. Yo creo que fue por el tema ahora de la desconexión y todo el cuento que tuvimos. Entonces, al parecer tuve yo con el tema aquí de... Listo, pero está grabando. Listo, bueno, perfecto. Entonces les estaba leyendo, básicamente, estas son partes de la misma guía y nos están diciendo, ustedes deben elegir un ejercicio. Yo dentro de la retroalimentación he estado ingresando, veo que muchos estudiantes ya han ido eligiendo los ejercicios. La idea es eso, que ustedes socialicen para que su ejercicio quede ya marcado, digamos, identificado a quién pertenece. Recuerden que los grupos no tienen más de 5 personas y esa es la cantidad de ejercicios que están propuestos. La idea es que cada uno de ustedes desarrolle un ejercicio diferente y la invitación, obviamente muy personal, que yo les hago es que ojalá procuren solucionar algún otro ejercicio. Algunos estudiantes les gusta compartirme los ejercicios adicionales que han hecho y les ocurre que de pronto el que eligieron les causó dificultad, han tenido problemas, pero entra uno a mirar y los demás los desarrollaron bien. No los comparten en el foro, pero sí los envían en el trabajo final y eso pues les ayuda finalmente, o uno como tutor finalmente decide, no, pues tal vez le quedó mal el que eligió, pero los otros ejercicios están correctos. Y adicionalmente pues se les ve pues el deseo de desarrollar los adicionales. Eso es simplemente una recomendación para quien lo quiera hacer, pero no es camisa de fuerza. ¿Listo? Después de identificado entonces el ejercicio, volvamos al tema de la base de datos. Esa base de datos, es una muestra ya establecida, ya definida. Entonces, tener presente que lo que vamos a hacer en esta actividad es calcular cuántos individuos o cuántos registros voy a estudiar yo, digamos, de toda la población. Si miramos a nivel Colombia, pues serían muchos los casos que se presentaron sobre violencia intrafamiliar, pero nosotros simplemente vamos a seleccionar una parte y esa parte va a ser representativa. Recuerden que yo también en la clase, en el CIPAS pasado, les expliqué que a la hora de seleccionar la muestra, pues yo hago el cálculo, digo, bueno, es que mi muestra de 5.000 van a ser 200 o 300 o 400 registros. Esa es la cantidad, pero a la hora de seleccionar la muestra, pues hay diferentes mecanismos para seleccionarla. En esta actividad 4 no vamos a trabajar esa parte, solamente nos vamos a dedicar a calcular, a identificar cuántos registros necesito yo para esa situación que se me plantea.
Entonces ustedes lo único que tienen que calcular es un número y ese número va a corresponder a la cantidad de registros que yo voy a tomar y va a ser mi muestra. Entonces es importante dejar claridad sobre ese aspecto. Muy bien. ¿Qué nos dicen sobre el tamaño de la muestra? Entonces nos dicen, ¿por qué es importante calcular el tamaño de la muestra? Entonces, en primera medida, pues una muestra puede estudiarse con mayor rapidez que una población. No es lo mismo hacer el estudio de todos los casos que se presentaron a nivel de Colombia que hacer el estudio de una muestra representativa. Entonces, es mucho más fácil de trabajar o mucho más ágil a la hora de trabajar. El estudio de una muestra es menos costoso, entonces si pensamos que nosotros vamos a invertir un dinero en el análisis de un mercado o algo por el estilo, pues es más fácil o es menos costoso el tema de trabajar un grupo reducido, obviamente que sea representativo. Otra de las razones pues es que toma menos tiempo el estudio a realizar, que los resultados precisamente pueden llegar a ser más precisos. Entonces, el hecho de elegir una muy buena muestra nos va a dar resultados precisos, entonces eso no quiere decir que uno tenga que hacer el estudio de toda la población. Entonces, si uno elige muy bien la muestra, cantidad y la forma en que la selecciona, seguramente va a tener información muy clara y muy precisa sobre lo que yo estoy estudiando e investigando. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo requerimos calcular el tamaño de una muestra? O sea, ¿en qué momento es necesario hacer el cálculo de una muestra? Entonces, cuando no se puede estudiar toda la población, entonces si yo estoy estudiando todos los casos de violencia intrafamiliar en Colombia, pues seguramente va a ser muy complicado acceder a todos los datos, pero sí voy a tener una muestra representativa. ¿Cuándo también es necesario calcular el tamaño de la muestra? Cuando se requiere estudiar 2 o más grupos y establecer diferencias. Entonces, también en este caso es importante hacer el cálculo o estudiar solamente una parte de la población. Y finalmente, cuando se requieren estimar parámetros, prevalencias, promedios, porcentajes y tasas, que todo esto que les estoy mencionando, pues son actividades o son cálculos que vamos a realizar más adelante en próximas actividades o en pasos posteriores al paso 2. Entonces, básicamente esas son las razones. Si yo voy a estudiar un grupo, o sea, voy a hacer el análisis de un grupo de estudiantes, por ejemplo, y en el salón son 30, pues yo creería que no es necesaria una muestra, porque 30 es un número asequible a la hora de trabajar. Si son 100, si son 150, también son números que son asequibles a la hora de trabajar. Pero cuando ya hablamos de una población de 5.000, de 10.000, de millones, entonces ya entra a jugar un papel muy importante. Calcular el tamaño de la muestra y elegir esa muestra de manera correcta. Esa es la razón del por qué utilizar o por qué calcular una muestra. Muy bien. Vamos entonces acá con esta parte que tiene que ver con digamos, nuestro objetivo dentro de esta actividad 4, que es calcular un valor que corresponde al tamaño de la muestra. Y tenemos dos aspectos o dos situaciones bajo dos fórmulas establecidas. Una es cuando nosotros desconocemos la población, y otra fórmula es cuando nuestra población es conocida. Entonces, estas son las dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar. A partir de estas dos fórmulas, nosotros vamos a poder calcular cuál va a ser la muestra de las situaciones que nos plantean en los ejercicios que están dentro de la guía de actividades. Dentro de estas fórmulas, ustedes pueden encontrar algunas variantes en algunas otras, digamos, bibliografías, o dependiendo del autor, cambian un poquito, sobre todo a veces la ubicación de las variables, los nombres de las variables, pero en realidad la fórmula no varía y no debe cambiar de un autor a otro. En realidad viene a ser muy similar, pero pueden cambiar, básicamente son, digamos, la representación de las variables. Acá nosotros tenemos un listadito de cuáles son las variables que están inmersas dentro de ambas fórmulas. Entonces tenemos que n minúscula es el tamaño de la muestra a calcular, es decir, el valor que nosotros queremos obtener. En el caso de n mayúscula estamos hablando de la población. Se supone que en la fórmula que está en la parte superior, es decir, de población desconocida, pues no la vamos a conocer, por lo tanto ustedes observan que dentro de esa fórmula la n mayúscula no está.
Entonces, como no conocemos la población, pues no la vamos a tener en cuenta y esa va a ser la fórmula que vamos a trabajar. Si observan la segunda fórmula sí está presente la población, tanto en el numerador como en el denominador. Muy bien. Nos hablan de probabilidad de éxito, nos hablan de probabilidad de fracaso, que es, digamos, un estimado en porcentaje de qué puede ocurrir, o sea, de qué tanta posibilidad de que mi estudio o mi cálculo de la muestra sea exitoso, o qué tanto porcentaje de que digamos, el cálculo de la muestra tienda a fracasar. Entonces esas son como dos variables que se manejan mucho y que pueden estar presentes o no. Cuando a nosotros no nos hablan de probabilidad de éxito o cuando no nos hablan de probabilidad de fracaso, no nos hablan de ninguna de las dos, pues nosotros asumimos acá una diferencia en igual cantidad, es decir, 50% para el éxito y 50% para el fracaso. Ahora vamos a ver unos ejercicios. Cuando nos hablan de E, hablamos de un error admitido y cuando nos hablan de Z, nos hablan de un porcentaje de nivel de confianza. Entonces, ¿qué pasa con el porcentaje de nivel de confianza? Pues a nosotros en los ejercicios por lo general no lo dan, no lo suministran. Pero el valor de Z, que es el porcentaje de nivel de confianza, en realidad sale de una tabla y ya vamos a mirar esa tabla. Yo también la mencioné en el CIPAS pasado, creo que una duda que me planteó un estudiante y estuvimos trabajando pues una tablita. Esta es la tabla que hago referencia. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa simplemente la columna que habla de nivel de confianza y la última columna que nos habla de valores de confianza de la tabla. Entonces, a partir del nivel de confianza o del porcentaje de confianza que tenga el ejercicio, yo voy a tomar el valor que está al frente, que corresponde al valor de confianza ya calculado. Muchachos, estos valores se calculan, pero nosotros no vamos a hacer ese proceso. Nosotros simplemente vamos a utilizar los valores porque ya están calculados, ya corresponden a una tabla, entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomarlos. Ustedes aquí observan que hay algunos porcentajes que no están incluidos. En los ejercicios no se plantean porcentajes diferentes, es decir, que con esta tabla es más que suficiente. Digamos que con el objetivo de hacer una tabla muy extensa. Entonces aquí tendríamos el porcentaje de nivel de confianza, dependiendo de ese porcentaje yo voy a tomar un valor para Z, que es el que está en la última columna. Por ejemplo, si en el ejercicio me hablan de que el porcentaje de nivel de confianza es de 97, entonces yo lo que hago es ubicarme aquí en la cuarta fila y vemos que al frente dice que el valor de Z va a ser de 2,17 o 2,17. Entonces, digamos que esa es la interpretación que hay que darle a la tabla. Es simplemente eso. Miramos acá, ¿cuál es el porcentaje? Me dijeron 94%, entonces voy al frente y me dice 1,89 o 1,89. Esos son los datos que vamos a utilizar. Puede que algunos de ustedes encuentren unas tablas un poco más completas y tal vez encuentren también los valores decimales con, digamos, más aproximación. Entonces puede que encuentren ustedes valores con 3, con 4 decimales. Y pues entre más decimales tengan, pues más aproximado va a ser el valor. Pero recuerden que es un estimado y es un cálculo, digamos, cercano el que vamos a utilizar. Entonces, con estos datos estarían bien. Muy bien. Continuamos acá y aquí ya vamos a entrar pues a lo que nos interesa a nosotros, que es poder determinar a través de un ejemplo una situación como las que están planteadas en los ejercicios de la guía. Entonces, en este ejemplo 1 nos piden a nosotros que calculemos el tamaño muestral. ¿Qué es el tamaño muestral? La muestra. ¿Qué variable vamos a utilizar para esa? N minúscula. Para el estudio de seguimiento o circulación de tipos de vehículos en un tramo vial. Pues en un tramo vial se hizo algún tipo de estudio y vamos a analizar cuál sería la muestra para ese estudio que se realizó en determinado momento. Entonces dice, emplee un límite de confianza del 90%. Entonces, miren que aquí nos están hablando de nivel de confianza. Si nosotros volvemos a la tabla, y a la representación, perdón, de las fórmulas, pues nosotros podríamos encontrar acá que el porcentaje de nivel de confianza
correspondería a Z. Entonces, si aquí nos hablan del 90% y revisamos la tabla, 90% equivale a 1.645. Y aquí lo tenemos, 1.645. Ese es nuestro valor de Z y es el que vamos a utilizar. También nos hablan de un error de muestreo del 4%. También lo tenemos aquí seleccionado. E es igual al 4%. Ahora vemos cómo se hace esta conversión. Tenemos también que la población elegible es de 550, es decir, conocemos la población total. Entonces nos están hablando de 550 en la población. Nos hablan de una probabilidad de éxito según estudios previos que es del 30%. Entonces, P en este caso sería el 30%. Y para calcular Q, pues sería lo que me hace falta para llegar al 100%. Pues si yo para llegar teniendo, perdón, el 30%, para llegar al 100% me faltaría el 70%. Es decir, que Q vale 70% y en la conversión pues a decimal pues me va a dar 0.17 o 0,17. Entonces aquí tenemos los datos establecidos y digamos ya definidos o predefinidos en nuestro ejercicio. Entonces no sé si hasta este punto hay alguna duda. Ustedes deben arrancar cualquier ejercicio haciendo este reconocimiento, el de las variables. ¿Cuánto vale n mayúscula si lo dan? ¿Cuál es el porcentaje de error? ¿Cuál es la probabilidad de éxito o de fracaso? ¿Y cuál es el valor o el nivel de confianza que va a tener nuestro ejercicio? Entonces no sé si hasta este punto vamos bien y les agradezco si me responden. Tutor, ahí de pronto me podría por favor volver a mencionar lo de la probabilidad de fracaso, en este caso sería Q. Listo, perfecto. Entonces, nos hablan de P y Q, nos hablan de probabilidad de éxito para P y probabilidad de fracaso para Q. ¿Qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio nos están diciendo que hay una probabilidad de éxito. Miren que aquí en la parte final nos dice, la probabilidad de éxito según estudios previos es del 30%. Eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces, entre el éxito y el fracaso, entre las dos deben sumar 100%. O sea, entre las dos, entre P y Q, debe ser el 100%. ¿Cómo saco yo? Si tengo el éxito, ¿cómo saco el fracaso? Pues lo que le hace falta, en este caso, 30% para llegar a 100, sería el 70%. Si, por ejemplo, aquí, a cambio del 30%, nos hubieran dicho el 20%, ¿el fracaso cuánto sería? No sé si alguien me ayuda. 80. 80, perfecto. Eso es. 0.8. En eso consiste. Entonces, si en uno me dicen 40, exacto, ya vamos a hacer la conversión, pero perfecto. Entonces hablemos primero de porcentajes. Si me hablan de que el éxito es el 40, el fracaso es el 60. Si me hablan de que el éxito es 70, el fracaso es el 30. Entonces es que los dos se complementan. Ahora, ¿cómo hacemos una conversión de cualquier número en términos porcentuales a valores decimales? Pues simplemente yo lo que hago es tomar mi valor y dividirlo por 100. Entonces, si ustedes se fijan acá en el error, dice 4%. Si yo divido 4 entre 100, me da 0. O 0,04. En el caso de la probabilidad de éxito, 30%. Yo tomo ese 30 y lo divido entre 100, me va a dar 0.3. Aquí en este caso, la probabilidad de fracaso la hice aplicando una fórmula que está pues en la guía o en la temática. Pero yo les dije ahora simplemente, si el éxito es el 30, el fracaso será el 70. Yo pude haber escrito de una vez acá el 70% y decir que 70 dividido entre 100 me da 0.7, que es lo mismo que está dando acá. Entonces miren que acá es 1 menos 0.3. ¿Y qué es el 1? El 100%. ¿Qué es el 0.3? El 30%. Entonces son diferentes maneras en los métodos matemáticos de hallar una misma respuesta. Para mí la más práctica, aunque no está escrita acá, pero sí hay que hacer claridad porque a veces se encuentran esto y como que empiezan a decir, bueno, el tutor no me habló de esta fórmula, pero para mí la más práctica es, si el éxito es el 30, fracaso es el 70. Si el éxito es 55, el fracaso será 45. Entonces es muy fácil de sacar y al final se divide por 100. ¿Listo? ¿Quedamos claros entonces hasta ese punto? Sí, sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces,
Aquí viene la parte de de la aplicación de la fórmula. Entonces, en este caso nosotros sí conocemos la muestra, perdón, la población, conocemos la población. Por eso tuvimos que utilizar la segunda fórmula que estaba en la presentación y es la que tenemos acá representada. Entonces, esta representación que dice Z sub alfa dividido 2, pues no es nada diferente al valor de Z, sino que de pronto es como una representación o una notación matemática que le dan los autores a este nivel de confianza. Entonces no se me preocupen cuando vean esta expresión, en realidad todo esto corresponde al valor de Z, que en realidad es, mirando la tabla, 1,645. Si ustedes observan al frente en la igualdad, lo primero que yo tengo dentro del paréntesis es 1,645 elevado al cuadrado. Entonces el valor de Z elevado al cuadrado. Luego en la fórmula me dice que hay que multiplicar o que está representada factor de P. ¿Cuánto vale P? Dentro de un paréntesis, 0.3, que es la probabilidad de éxito. Luego dice que para Q también sería una multiplicación, entonces dentro de un paréntesis el porcentaje de fracaso sería 0.7. Y finalmente me dice que lo multiplique por N mayúscula, que viene a ser la población. Como la conozco, sería 550. Entonces miren que aquí estoy yo reemplazando a través de paréntesis cada uno de los valores que previamente yo obtuve de mi ejercicio. Eso es lo que estoy haciendo. En el denominador nos hablan de E, que es el error. Entonces vengo aquí, yo sé que el error es de 0.04, entonces utilizo el paréntesis 0.04 y lo elevo al cuadrado. Luego me dice que dentro de un paréntesis debo solucionar n menos 1. ¿Qué es n mayúscula? Pues la población, es decir, 550 menos 1. Luego viene el signo más y luego nuevamente me hablan del porcentaje o nivel de confianza, es decir, Z. Entonces nuevamente 1.645 y me dice que está elevado al cuadrado. Finalmente me dice que lo multiplique por P, que es el 0.3, que es el 30%, que lo multiplique por Q, que es la probabilidad de fracaso, que es 0.7, y me queda representado mi ejercicio. Entonces, en este momento yo ya hice mi representación. Pero ¿qué ocurre acá, chicos? A la hora de darle solución, si no empleamos la jerarquía de nuestras operaciones o la jerarquía de cualquier solución de un ejercicio, pues nos pueden dar valores diferentes o valores errados. Entonces hay que tener muy presente eso. ¿Cuál es la jerarquía? La jerarquía es sencilla. Primero hay que solucionar todo lo que esté dentro de paréntesis. Si nosotros miramos, lo único que hay por solucionar dentro del paréntesis es 550 menos 1. De resto, los demás valores ya están calculados. En el primer paréntesis, 1.645, en el segundo 0.3, 0.7, 550, 0.04. El único que hay por solucionar es 550 menos 1. Entonces, esta sería la primera operación a realizar. 550 menos 1. Luego dice que vamos a sumar, estamos en la jerarquía, disculpen. Entonces, lo primero, solucionar operaciones que hayan dentro de los paréntesis. El siguiente paso en las jerarquías es solucionar potencias. ¿Qué son las potencias? Aquellas expresiones que estén elevadas a la 2, o a la 3, o a las 4, o a la 5. En este caso yo tengo 1.645 al cuadrado. Tengo 0.04 al cuadrado y tengo nuevamente 1.645 al cuadrado. Esos tres hay que solucionarlos y dejarlos dentro de paréntesis. Entonces, muy importante la jerarquía. Entonces, recuerden, solucionamos paréntesis, o sea, operaciones que estén dentro de paréntesis. Luego solucionamos potencias. Después de haber solucionado las potencias, lo que vamos a hacer es realizar las multiplicaciones. Primero se hacen multiplicaciones. Si ustedes se fijan aquí en la parte del numerador, tenemos 4 multiplicaciones. Las podemos realizar. El resultado que me haya dado de 1.645 al cuadrado por 0.3, por 0.7 y por 550. Y en el denominador tenemos al lado izquierdo una multiplicación de 2 números y al lado derecho una multiplicación de 3. Entonces ahí le estamos dando jerarquía a las operaciones. Primero resolvemos lo que esté dentro de paréntesis,
luego las potencias, es decir, lo que esté al cuadrado en este caso, luego multiplicamos y al final se suma o se resta. Pues lo último que vamos a hacer es sumar el valor obtenido acá más este que está aquí al lado derecho. Vamos a mirar lo siguiente. Voy a tomar aquí un pantallazo de esta expresión, me la voy a llevar por acá. Un segundito, yo saco aquí un lápiz para que miremos estas operaciones. No sé si hasta este punto hay alguna duda o inquietud antes de resolver esa operación para dar claridad. Tutor, si de pronto en el ejercicio no nos mencionan la probabilidad de éxito, ¿cómo sacamos P y Q? ¿O eso ya es para otro tipo de ejercicio? No, puede ocurrir. En el caso de que no te nombren P y Q, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar 50 y 50. O sea, vamos a dividir. Entonces se asume que va a ser de 50% y 50%. ¿Listo? Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿me confirman si están viendo? Sí, ahí vemos. Listo, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos este ejercicio. Listo, aquí me está rayando. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos darle solución es a lo siguiente, chicos. Entonces, vamos a solucionar primero esta expresión que hay acá. En este caso es una simple resta. Vamos a darle solución posteriormente a las potencias, es decir, vamos a solucionar esta y esta potencia. Luego lo que vamos a hacer es multiplicaciones. Entonces me va a ayudar aquí con una calculadora. Entonces lo primero que yo tengo es 1.645. Me dice que está elevado al cuadrado. Vamos a ver, aquí está al cuadrado. 1.645 por 1.645 y tendríamos entonces como resultado 2.706. Entonces aquí nos quedaría 2.706, nos sigue quedando multiplicado por 0.3, multiplicado por 0.7, multiplicado por 550. Todo esto va a quedar sobre, vamos a darle solución de una vez a esto. Entonces aquí tendríamos 0.04 por 0.04. Esto me daría 0.0016. Sería 0.0016. Factor de, esta operación la podemos resolver. 550 menos 1 nos daría 549 más. Esta operación ya está solucionada, que es 2.706. Nos quedaría factor de 0.3, factor de 0.7. Entonces miren que aquí le di jerarquía a mis operaciones. Primero hice esta operación, de una vez también aproveché en este mismo paso y resolví las potencias. Y ahora la tarea muchachos, es tomar estas operaciones que hay acá, las voy a resolver, estas de acá, voy a resolverlas para poder al final realizar la suma. Digamos que ese es el orden jerárquico. Entonces, tendríamos acá 2.706 por
0,3 por 0,7 por 550. Entonces, en nuestro numerador tendríamos 312,543. 312,543. Sobre. Entonces vamos a realizar esa operación que está al lado derecho. Sería, por aquí, 0,0016 por 549. Esto nos da 0,8784. 0,8784 más, vamos a hacer la otra operación, voy a correr la calculadora para acá. Entonces en este caso tendríamos 2,706 por 0,3 por 0,7 y esto nos da 0,56826. 0,56826. Entonces ahí tenemos nuestra solución, digamos ya muy cercana al resultado esperado. Vamos otra vez aquí, vamos a cambiar color por acá. Y ahora nuestra tarea es darle solución a esta operación que aparece acá. Entonces nuestro denominador sigue siendo el mismo, 312,543 sobre. Entonces utilizamos nuestra calculadora 0,8784 más 0,56826 nos daría como resultado 1,446. 1,44666. Es como por dar, digamos, el mismo valor. Y ya podemos obtener la igualdad aquí. Entonces vamos a hacer esa operación. 312,543. Vamos a dividirlo entre 44,666. Y esto nos da 216,0445. Vamos a dejarlo hasta ahí. Atención con el tema de la aproximación. Yo puedo aproximar a 2 o a 3 decimales y yo lo que hago siempre es fijarme en el decimal siguiente. ¿A qué me refiero? Si yo quiero aproximar este número. Bueno, muchachos, pero atención a lo siguiente aquí. Aquí es muy importante que la aproximación se debe dar al entero. Aquí es importante dar claridad frente a eso. Se debe aproximar al entero, porque si nosotros hablamos de que queremos calcular el tamaño de la muestra, pues yo no puedo encuestar o estudiar a 216,0, no sé, vehículos o personas. Entonces, debemos siempre acercar. Y la idea es siempre acercar al número superior o posterior al valor dado. Entonces, si nosotros aquí tenemos 216, nuestro valor aproximado de ¿quién? De n va a ser 217. Porque nosotros en realidad lo que buscamos es tomar o determinar una muestra en números enteros. Entonces, lo que hacemos es tomamos el valor próximo o siguiente. De esta manera nosotros, muchachos, hacemos el cálculo de un ejercicio, digamos, de forma manual. ¿Qué es lo que yo espero que ustedes me entreguen en el documento final? Pues este mismo procedimiento que yo estoy haciendo acá. Entonces, ustedes van a utilizar en Word la forma de entrar a estas ecuaciones y van a hacer, digamos, estos paso a paso. No, obviamente no con estas rayas ni estos subrayados que yo hice, sino simplemente me van dando solución donde yo vea que ustedes resolvieron primero las potencias, que resolvieron esta resta, que hicieron las multiplicaciones y al final hicieron, por ejemplo, la suma, al final la división y pudieron obtener, digamos, la muestra. Entonces, para ese ejercicio, la muestra es de 217.
Eso serían la cantidad de vehículos que yo, o de registros que yo tengo que analizar de la información que yo recogí en los vehículos que iban pasando por determinado tramo vial y hacer el trabajo de la encuesta, digamos, de la investigación estadística. Entonces, en eso consiste el cálculo de la muestra. Chicos, yo hice este procedimiento acá porque un estudiante me pidió dentro del foro, me dijo, profe, qué bueno que usted nos explique cómo hacerlo manual, porque estamos teniendo algunos inconvenientes. Y resulta que es que hay estudiantes que tal vez, digamos, realizan el proceso en forma no jerárquica y terminan pues haciendo, digamos, mal, obteniendo un resultado que no corresponde. Miren que de los 550, que es la población, yo puedo trabajar con 217 y esa sería una muestra representativa. ¿Y eso cómo lo obtuve? Pues a través de un cálculo matemático con una serie de datos que nos estaban entregando. Pregunto, muchachos, ¿hay claridad frente a este tema en esto que les acabo de explicar? Sí, de mi parte sí. De pronto me queda una duda si es necesario detallar el paso a paso o con el mero hecho de hacer el paso a paso tal como usted lo está haciendo acá es suficiente. Tal como yo lo estoy haciendo, o sea, ustedes no me Ah, tienen bueno. que dar explicación ni escribirme ahí al frente, es que hice tal Perfecto. operación, no, simplemente que me muestren esto que yo estoy haciendo acá, sin los círculos que hice, sin los subrayados, simplemente las operaciones que se vea paso a paso que hicieron. Yo aquí me voy a dar cuenta fácilmente que si tenías este dato que dice 1,645 al cuadrado y obtuviste 2,706, quiere decir que elevaste al cuadrado. Si aquí tenías 550 menos 1 y luego me muestras 549, estás haciendo la operación. Entonces ahí yo me doy cuenta. Mira que acá también tienes estas dos multiplicaciones y si me dices que este es el resultado, digo que estás aplicando jerárquicamente el proceso y vas a obtener una muestra real o correcta. ¿Listo? Profe, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Sí, No señor, sé si bien me pueda. puede aclarar, me quedó un poquito la duda en cuanto a la fórmula. Digamos, por cuál debemos inclinarnos a la hora de solucionar el ejercicio. Perfecto. Hay dos fórmulas. Hay dos fórmulas. Entonces volvamos aquí a la presentación. Me devuelvo aquí un poquitico. Las dos fórmulas son estas. Aquí yo utilizo algo. Entonces, estas son las dos fórmulas. Esta sería mi fórmula 1 y mi fórmula 2. ¿De qué depende que las elijan? Desconocida. ¿Quién? La población. Si yo desconozco la población, debo utilizar esta fórmula. ¿Qué quiere decir? Que en el ejercicio o en el ejemplo no me están dando n mayúscula. Eso es lo que me están diciendo. ¿Cuándo utilizo mi segunda fórmula? Esta otra, que es la más larga y fue la que acabamos de utilizar. Cuando conozco la población. Entonces, en el ejercicio que nosotros acabamos de hacer, conocíamos la población. Entonces, esa fue la razón por la cual yo elegí esta fórmula. Yo elegí esta fórmula porque en el ejercicio me daban la población. Miremos acá. Espera, yo borro esto. Entonces, en el ejemplo, cuando yo lo leo, me están dando el valor o la cantidad o la población que yo voy a trabajar. Entonces, como la conozco, por eso decido utilizar esa fórmula. Entonces, ¿en qué tiene que ver? Única y exclusivamente, muchachos, en esto. Conozco n mayúscula, es decir, conozco la población. Mire que aquí me dice, población, 550. Entonces, elijo, digámoslo de cierta manera, la fórmula que es más larguita. Cuando no me dan la población, elijo la fórmula que es más cortica. Y es precisamente este ejemplo que les voy a mostrar acá. En este ejemplo 2, no se conoce la población. Dice, calcule el tamaño muestral para un estudio. Seguimiento, circulación de tipo de vehículo en un tramo vial. Entonces, digamos, es como la misma situación. Pero nos dicen que, dentro de la información nos dicen, emplea un límite de confianza del 95%. Ese es el valor de Z y es 1,96. Un error de muestreo del 6%. Entonces, solamente están dando Z y el error. ¿Listo? Nivel de confianza y el error.
Miren que no nos dan la población. Por eso yo tengo que elegir la fórmula que es la más cortica. Y aquí está la pregunta que me hizo la compañera hace un momento. Me decía, profe, ¿qué pasa si no me dan el porcentaje de nivel de confianza? ¿Qué hago? Lo reparto. 50% y 50%, que corresponde a 0,5 y 0,5. ¿Aclaradas esas dudas ahí, muchachos? Sí, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, aquí nuevamente nos dan este ejercicio y en este ejercicio pues vemos cómo la información que nos están entregando corresponde. Nivel de confianza es Z. Si miramos la tabla nos da 1,96. Nos dan solamente el error, que es del 6%, y los demás datos yo los debo sacar. Como no conozco la población, entonces utilizo esta fórmula y si ustedes miran la fórmula solamente utiliza Z, P, Q y E, que es el error. Z lo conocemos, nos lo dio el ejercicio, 1,96. Verificando en la tabla, obviamente. El error nos lo dieron 6%, es decir, 6 por 6 dividido entre 100 da 0,06. No nos dan porcentaje, probabilidad de éxito ni probabilidad de error, entonces 50 y 50. Y aquí hago exactamente lo mismo. Entonces, lo que hago es simplemente a partir de estos, de los datos que yo obtuve, reemplazo sobre mi fórmula. ¿Cuánto vale Z? 1,96. Mírenlo acá. Es 1,96 al cuadrado. Luego lo multiplico por P. ¿Cuánto vale P? 0,5. Luego multiplico por Q. ¿Cuánto vale Q? 0,5. Acá está. Finalmente me dice, divídalo entre el error al cuadrado. ¿Cuánto vale E? 0,06 al cuadrado. Y de esa manera entonces nosotros tenemos nuestro ejercicio. Vamos a resolverlo nuevamente. Perdón, hago una preguntita sobre este ejercicio. Sí, señor, bien pueda. Podría ser, por ejemplo, en un escenario en el que dicen, vamos a medir cuántos carros pasan en 2 horas. Y ya. Sí, lo que pasa es que lo más seguro es que en la estadística que se está generando o el estudio, pues no solamente es cuántos carros pasaron, sino que de pronto se registran los carros, qué tipo de vehículo, o sea, se tendría que hacer como una encuesta sobre esos vehículos, por ejemplo, quién lo va conduciendo, si es un hombre, si es una mujer, si tiene los papeles en regla, qué modelo es, entonces sería toda una cantidad de registros. Pero sí correspondería a eso. No sé si esa sea la pregunta. ¿Sí hay claridad? No, ya me quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, claro, yo puedo hacer un estudio sobre cualquier tipo de situación y digamos que cuando yo hago el estudio, yo no soy quien recolecto la información. Digamos que la información ya está totalmente recolectada y me dicen, vea, tengo este registro, los carros están, por ejemplo, yo veo que en los tramos viales hay unos sectores donde unos carros que tienen ciertas características tienen que entrar por una báscula. Les hacen un pesaje, les toman un escaneo tal vez de un código o algo por el estilo y ahí está toda la base de datos del camión. Entonces, seguramente le harán algunas preguntas de rutina como qué mercancía lleva, qué destino lleva, y seguramente eso también debe estar consignado en una guía y todo va a ser parte de un registro muy grande. Y yo a partir de eso puedo construir una base de datos. Y entonces si ustedes se ubican en ese panorama, es un ente, una empresa, no sé, algo particular o privado, perdón, o público que hace ese estudio y ponen a pesar el camión y le toman una cantidad de registros y se genera una base de datos. Y yo puedo hacer un análisis estadístico de ello. ¿Listo? Profe, disculpe. Sí, señor. Una P y Q normalmente siempre es 50 y 50, ¿siempre? ¿O cambia en algún momento? Si no nos la dan, sí. En este ejemplo no nos la dieron, entonces es 50-50. Sí, o sea, En el por ejemplo, va 50 y 50. Sí, en el ejemplo anterior, si no, sí lo dieron. Perdón. En el ejemplo 1, miren que sí nos dijeron que la probabilidad de éxito, de acá está, probabilidad de éxito según estudios previos es del 30%. Entonces, en este caso, P es éxito, entonces es 30%. Entonces, mire que aquí es 30 y 70. 30 para P y 70 para Q. Pero ¿por qué no lo están mencionando dentro del ejercicio?
¿Sí hay claridad? Sí, sí, señor, sí, ya. Listo. En cambio, en el ejemplo 2, no nos hablan de la probabilidad de éxito ni nos hablan de fracaso, porque nos pueden dar, muchachos, nos pueden dar alguna de las dos. Aquí nos dieron la probabilidad de éxito, pero nos pudieron haber dado la de fracaso. Si yo tengo la de fracaso, pues también puedo calcular la de éxito, ¿cierto? Si me dijeron acá 90% de fracaso, pues el éxito sería 10. ¿Listo? Entonces me pueden dar cualquiera de las dos. Muy bien, continuamos. Bueno, entonces estamos aquí en la solución de este ejercicio. Vamos a llevarnos esta operación. Vamos a copiar y vamos a volver por aquí a un documento en Word. Vamos a pegarla acá. Vamos a la opción de dibujar. Listo. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tenemos que darle solución? A esta potencia y a esta potencia. Es lo primero que tenemos que solucionar en nuestro ejercicio. Entonces, nuevamente, sacamos calculadora, vamos a buscarla por acá, llevémosla para este lado y tendríamos 1,96 por 1,96. Pero yo aquí lo hago de esta forma porque no, aquí pronto me enredo un poquito elevando al cuadrado, pero quien tenga una calculadora y pueda elevar directamente al cuadrado, pues lo puede hacer. En este caso me da 3,8416. Yo tendría aquí 3,8416. Tendría mi primer resultado. Sabemos que va a estar multiplicado por 0,5 por 0,5. Y en el denominador tenemos 0,06 por 0,06. Nos da 0,0036. Miren que ya tenemos solución de una parte de nuestro ejercicio. Muy bien, cambiamos por aquí de color. Y lo que vamos a hacer es darle solución a esta multiplicación que está aquí en la parte de arriba. Démosle solución a estas tres multiplicaciones. Tendríamos 3,8416 por 0,5 por 0,5. Y eso nos da 0,9604. 0,9604. Todo esto va a estar dividido entre 0,0036. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, muchachos. Obviamente sin rayar, sin dar explicaciones, sino simplemente que me muestren paso a paso ustedes cómo van llegando a su resultado. Entonces aquí yo puedo de una vez decir 0,9604. ¿sí? Lo voy a dividir entre 0,0036. Y esto me da como resultado esto nos da igual a 266, disculpen, 777, y de aquí para adelante, pues va nuestra representación. Pero como nosotros necesitamos aproximar porque el estudio se hace sobre una cantidad entera, lo que hacemos es utilizar la cantidad mayor más próxima, en este caso sería 267. Y este sería el resultado al ejercicio que me están planteando acá. Esa sería la muestra que yo tendría que elegir para una situación como la que me están planteando, donde no conozco la población. Seguramente la población debe ser mayor a 267. Entonces, esa es la muestra que yo debo elegir. No sé si hay alguna duda en esta fórmula, pues digamos que es un poco más corto, entonces ya algunos estarán diciendo, es que bueno haber elegido un ejercicio que no tenga la población, está como más fácil o más corto. ¿Dudas entonces? Por favor, hasta acá, muchachos. Ninguna por mi parte. Muy bien, excelente. Entonces, eso es lo que buscamos. Y vuelvo y lo repito, esto es lo que yo quiero que esté presente en el ejercicio. Adicional, obviamente, a la identificación de las variables, la conversión de porcentaje a números decimales y ya simplemente la implementación de la fórmula. No sé si ustedes tienen claro cómo ingresar fórmulas en Word. ¿Alguien lo ha hecho?
Yo sí. Listo. Entonces, vamos a mostrar rápidamente. Igual eso lo pueden buscar en internet. Sí, profe, por la parte de ecuaciones. Exacto. Entonces, en el menú insertar, ustedes le dan aquí, buscan al final, aquí me aparece símbolo, aquí está la ecuación. Y entonces yo aquí puedo escribir, no sé, entonces yo quiero representar, por ejemplo, disculpen aquí, voy a hacer rápidamente, obviamente. Digamos que n igual, quito el zoom para que se vea un poco mejor. Entonces decimos n es igual, entonces vengo acá, viene una fracción, entonces vengo aquí, tomo una expresión que va a tener numerador y denominador, me voy con la de arriba, entonces la de arriba dice dentro de un par, bueno, aquí, esta por ejemplo va a ser una potencia, entonces lo selecciono, entonces aquí yo sé que voy a colocar un paréntesis, dentro de este voy a colocar z, y aquí me queda al cuadrado, ¿sí? Luego, ¿qué dice? Que lo multiplique por p, luego que lo multiplique por q. Entonces, miren cómo estoy haciendo mi fórmula. Finalmente aquí me dice, que es e al cuadrado, entonces vengo aquí a la de índice, selecciono, aquí me quedaría la e, y aquí el 2, y esto es lo que yo espero que ustedes me representen. Listo, entonces, que vamos a insertar la otra parte, entonces nuevamente, ecuación en una nueva línea, y listo, nuevamente digo que n va a ser igual, otra vez me va a dar fracción, y ya a partir de ahí ustedes empiezan a mirar qué necesitan, entonces un paréntesis que va a estar al cuadrado, voy a necesitar esta expresión, perdón, esta expresión al cuadrado, listo, entonces paréntesis, 1,96 al cuadrado, listo, continúo, entonces ahí van otros paréntesis, dentro de este va 0,5 y de aquí en este va 0,5. Bueno, aquí ya es cuestión de ir cacharreando y lo que ustedes van a ver aquí índice. Y eso es todo. Entonces, de esa manera ustedes me pueden representar en el archivo, en el trabajo final, pues la ecuación. Y cuando la quieran compartir en el foro, pues la hacen en Word y simplemente le toman un pantallazo y listo. Y eso es lo que me pueden enviar a mí. Aunque algunos me envían pues el documento ya todo listo para que yo les dé visto bueno general. Bueno, entonces, esto sería lo que tiene que ver con la actividad número 4. No sé si dudas hasta este punto para que diligenciemos la asistencia. La asistencia, ya les voy a compartir el enlace a través del chat. Eso es muy importante que entren con la cuenta de institucional para que les deje participar en el chat. Que por aquí tengo algunos que me dicen que se ha unido, pero que es invitado o algo así. Entonces seguramente no están ingresando con la cuenta institucional, que es el correo de la universidad. Entonces, por favor, diligenciar esta asistencia. ¿Todos tienen acceso a esa asistencia o hay alguno de los que está acá que no tenga acceso y requiera escribirme a través del Skype? Porque es que si la envío a través del grupo, pues se nos van a registrar estudiantes que no asistieron. Profe, pregunta. Sí, señor. Para los que ya asistimos a la primera, ¿hay que volver a hacer o ya con una? Sí, de todas maneras la asistencia sí es muy importante que me la llenen a mí, porque o sea, a mí me miden por la cantidad de personas que asisten al CIPAS. Entonces, si alguno de ustedes entra al CIPAS y no registra la asistencia, recuerden que, pues, digamos que es como un punto bajo para mí. Entonces, yo ahí sí les pido mucha colaboración, porque digamos que es una manera o una forma en que la universidad me evalúa, aparte de la evaluación que ustedes me van a hacer al final del curso, que yo espero que sea un 5, no mentiras, lo que ustedes consideren, obviamente, a partir digamos, de la atención que yo les haya dado, cómo es la atención en los IPAs, si he sido oportuno en los foros, señor. ¿Cómo es usted para los 5? Para que me los pongan a mí, soy muy bueno. No, mentiras, a mí me gusta poner buenas notas, desde que yo vea esfuerzos de parte de ustedes, me gusta.
Me gusta que hayan buenas notas porque finalmente eso también es positivo para nosotros como tutor. Pues igual uno no va a entrar a regalar nada, pero cuando uno ve estudiantes que participan, que le escriben a uno el Skype, que le dicen, oiga, profe, hace 2 o 3 días le subí mi avance y no me ha retroalimentado, se lo voy a enviar por acá. Entonces uno se empieza a acordar de esos estudiantes y eso lo motiva a uno. Entonces, todo eso es bueno. A mí me gusta poner buenas notas, pero desde que uno vea trabajo. Me da mucha tristeza es cuando entro a los foros y son 5 estudiantes y se demoran 2, 3 semanas para empezar a participar. Incluso se cierra. En el paso 1 me ocurrió, varios cerraron y sin una participación. Enviaron el trabajo, sí, pero sin una participación. Entonces, la participación es muy importante. No sé si tengan dudas ahí sobre el diligenciamiento. Si es el nombre del CIPAS, es paso 2, organización y presentación. Mi nombre es Cristian León. No sé si tengan ahí duditas, cualquier cosa me comentan. Y si ya van evacuando el tema de la asistencia, me informan para continuar. A revisar el chat. Listo, aquí me decía Carlos que les funciona el enlace. Lo obliga a autenticarse con una cuenta de Google. Ustedes tienen cuenta de Gmail también en la UNAP, ¿no? Se supone que ustedes sería la cuenta institucional. Ah, bueno, me dice Carlos que sí. A ustedes les funciona la misma cuenta como a nosotros. La cuenta en Gmail y la cuenta en Outlook. Profe, toca registrarse en Gmail como una cuenta de Google usando el correo institucional y se registra y ya funciona, pero pues lógicamente no para recibir correos, sino para usar los servicios relacionados con Google. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias ahí por la aclaración. Entonces, para que tengan en cuenta eso que Carlos nos acaba de hacer la aclaración. Profe, es CIPAS 2, ¿cierto? Sí, señor. El nombre del CIPAS, no, pónganle esto. Paso 2, organización y presentación. Este es nuestro segundo encuentro, pero es del paso 2, organización y presentación. Así se llamó el anterior, este y el próximo. Dime. Tutor, ¿es cierto que ahí en docente encargado con poner Cristian León ya es suficiente o debe ser todo completo? Perfecto. No, con Cristian León está bien. Ah, Listo. gracias. A ti. Bueno, miremos aquí cuántos tengo registrados aquí en conexión. Tengo 12. Hace un momento vi 13. Bueno, pero eso es más o menos lo que tenemos. En el primer encuentro tuvimos más, 19. Ay, qué pena, me reitera el nombre del CIPAS. Sí, señor, claro que sí. Paso 2, organización y presentación. Bueno, entonces yo creo que podemos continuar, ¿cierto, chicos? De mi parte, sí. Listo, perfecto. Sí, Entonces vamos, gracias. Actividad 5, caracterización de variables cualitativas. Nos vuelven y nos mencionan la bibliografía, ya saben, ahí están los referentes bibliográficos. Vamos a pasar aquí y nos hablan ya pues de la descripción de la actividad. En esta actividad se puede realizar utilizando Excel, que es lo que vamos a utilizar hoy, o el software estadístico Infostat. Infostat es una herramienta también que nos sirve para el desarrollo pues, de estas actividades. Yo creo que yo mañana les voy a estar subiendo unos tutoriales que nos compartió el director de cursos sobre el manejo de Infostat y obviamente relacionados con las actividades que están acá. Entonces, si de pronto alguien desea utilizar Infostat, pues le tocaría dar la esperita que yo les comparta esos tutoriales y si no también en internet pues, se encuentran muchos. La ventaja de los que yo les comparto es que están relacionados directamente con la actividad, entonces digamos que tienen mucha similitud con lo que tienen que hacer, entonces van como que a la fija con esos tutoriales que yo les comparto. Nos dice aquí que nuevamente que a partir de la base de datos, la cual encuentran ustedes pues en el entorno, la idea es que ustedes
seleccionen como mínimo una variable cualitativa. En realidad ustedes van a necesitar dos. Entonces, es bueno que de una vez elijan dos variables cualitativas y que esas dos variables pues tengan algún tipo de relación. O sea, de pronto que no vayan a elegir, por ejemplo, no sé, la ciudad y elegir, por ejemplo, el RH de la persona. Entonces, de pronto uno piensa, no tienen como mucha similitud o mucha relación, a pesar de que están en la misma tabla o en la misma base de datos, no tienen mucha relación. Entonces, tratar de elegir dos variables que tengan algo de relación entre ellas. Y aquí pues nos insisten que las variables no se pueden repetir entre compañeros, pero yo sí les voy a hacer la aclaración, y es que ustedes pueden elegir la primera variable que elijan, traten de que sea diferente, pero si ustedes ven que hay una segunda variable que se relaciona con la que ustedes eligieron y la tiene otro compañero, ya sea como opción 1 o opción 2, háganle para adelante, utilícenla sin problema, que yo no les voy a generar ninguna dificultad frente a eso. Porque digamos que a veces uno ve una, en realidad quiere que esa sea la de trabajar, y de pronto alguien la tiene, y entonces pones ahí problemas ustedes para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, por lo menos la primera que sí sea diferente para cada uno de ustedes, pero si ustedes necesitan elegir una segunda variable que lo van a necesitar, elijan así esté repetida, ¿listo? Entonces, no se vayan a frenar frente a esa situación, ¿vale? Tutora, ahí cuando usted menciona que tengan similitud, más o menos, ¿como a qué se refiere? Listo, vamos aquí a la base de datos que tenemos en el entorno. Entonces, miremos acá. Resulta que yo necesito hacer algún análisis acá de dos variables. Nosotros vamos a trabajar primero con una y luego vamos a hacer un comparativo entre una y otra variable. Cuando yo hablo de que tenga alguna similitud, pensemos acá, por ejemplo, aquí hablan de cantidad de sucesos que ocurrieron, pues, como en ese, puede ser en ese hospital, en esa fecha en específico. Entonces, digamos que cantidad de sucesos, ¿con qué variable lo podríamos relacionar? Por ejemplo, con el estrato socioeconómico. Entonces, yo podría pensar que alguien me podría decir, no, profe, es que entre mayor sea el estrato, mayor cantidad de violencia hay dentro de las familias. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con la similitud. Ocurren muchos sucesos en el estrato 6, ocurren pocos sucesos en el estrato 1, o puede ocurrir al contrario, o puede ocurrir que en el estrato 6 y en el estrato 1 la cantidad de sucesos es mínimos, en cambio en el estrato 2, 3 y 4 hay muchos sucesos. Entonces a eso me refiero, como que a la hora de relacionar las dos variables haya algún tipo de similitud. Miren que yo acabo de elegir dos variables y alguien de pronto dice, voy a elegir esas dos. Esas dos variables tendrían algo de relación. Entonces a eso me refiero yo con la relación. No que yo escoja dos variables que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la cantidad de sucesos con... o no, más bien el número de personas, ¿con qué lo podríamos relacionar? Bueno, creo que aquí estamos eligiendo dos variables cuantitativas. Ahí yo la estoy embarrando, no me dijeron nada. Eso le iba a preguntar justo. Listo. Pero miren que el estrato socioeconómico lo podemos categorizar como cualitativo, perdón. Porque, no me asuste, profe, que ya me estaba como... Ay, profe, ¿cómo perfecto. así? Pilas, el estrato socioeconómico lo podemos tomar como cualitativo, ¿listo? Porque en realidad nos determinan son como cualidades, más no es un valor de cantidad. Entonces, pilas que el estrato socioeconómico puede ser cualitativo. Entonces, ahora sí, busquemos dos cualitativos, muchachos, qué pena. Miren que hay muy pocas. A ver, situación de empleo. Empleado, ocupado, desempleado. Entonces podríamos pensar que sería la situación de empleo con el estrato socioeconómico.
Vuelvo y les digo, en mi concepto, en esta base de datos, el estrato socioeconómico para mí sería cualitativo. ¿Listo? Entonces, yo podría tomar el estrato socioeconómico y la situación de empleo. ¿Listo? Entonces, ¿qué relación hay entre la situación de empleo y el estrato socioeconómico de las personas? En esa última tabla que ustedes van a generar, que se llama una tabla dinámica, ustedes van a poder identificar, por ejemplo, por estrato, qué tantas cantidad de personas hay digamos, en situación de desempleo o en situación de ser empleado. Entonces, yo puedo tener una relación entre estas dos variables, situación de empleo y el estrato socioeconómico. O también podría tener situación de empleo con relación al nivel educativo. Yo podría pensar que entre mayor nivel educativo, mayor probabilidad de que las personas tengan trabajo en este momento, ¿cierto? Entre menor nivel educativo, podría uno pensar que hay más probabilidad de que no tengan trabajo. O en una situación particular podría ser al contrario, ¿no? Es que en este momento digamos, la oferta laboral para personas con niveles académicos de pregrados y posgrados está muy limitada. Hay mucha oferta de laboral, pero para procesos técnicos o para personas en mano de obra. Entonces, yo puedo tener una relación entre estas dos variables. Ahí, a eso se refiere digamos, la relación que deben tener las dos variables. No sé si soy claro ahí, después de, obviamente, de ese lapsus que tuve hace un momento. Doctor, entonces el estrato socioeconómico lo debemos poner como cualitativo en el cuadro. No es que lo deban poner, pero si alguien lo determinó como cualitativo, está bien. Porque él, a pesar de que tiene un valor numérico, pues si ustedes se ponen a mirar, eso no es algo que sea medible ni contable. En realidad, simplemente el número nos indica algo, en qué nivel está. Y nosotros asociamos el 6 con personas que tienen mucho dinero y el 1 con personas que tienen bajos recursos. ¿Es así o no es así? Bueno, eso sí es verdad. Sí, pero si ustedes en la tabla me lo ubicaron, el estrato socioeconómico como una variable cuantitativa, yo se las valgo porque es que ahí me están dando un valor numérico. Entonces yo no tendría nada que decirles ante eso. Pero para mí es una variable cualitativa, señor. No, pero es que si hay una cosa, yo creo que ahí sería bueno tener claro que el estrato no podría ser cuantitativo, porque yo, por ejemplo, no puedo promediar estratos. Perfecto. Pues, 3.2, no hay forma. Una razón. No porque sea un número significa que sea cuantitativo. Porque en ese caso, el número de identificación también sería cuantitativo. Exacto. Digamos que ese es por eso es muy importante mirar el contexto en el que nosotros analizamos una base de datos. Entonces, ahí, lo que pasa es que si nosotros miramos la teoría, nos hablan de, son valores numéricos, entonces son cuantitativos. Pero si uno entra a analizar el contexto, como nos lo menciona el compañero, o lo que yo les acabo de decir, pues uno entra a analizar que esos números en realidad no tienen ningún proceso matemático, no voy a hacer ningún proceso matemático con ellos, que me genere algún tipo de situación, no. Yo lo que hago es una relación nivel 1, bajo recursos, estrato 1, bajo recursos, estrato 6, digamos, un poder adquisitivo muy grande. Entonces, en realidad esa es la relación. A pesar de que estoy utilizando un valor numérico, en realidad yo lo que hago es como categorizar. Entonces, esa es como la situación. Dime. En ese caso, entonces sería cualitativo ordinal, ¿cierto? Ordinales. Entraría en esa categoría. Porque pues tienen un orden. Sí, perfecto. Ahí tienen una jerarquía. Ahí sí tienen una situación. Yo sé que si es 1 tiene una característica y si es 6 tiene otra. Entonces sí, es ordinal. Gracias. Entonces miren que es muy importante mirar esos contextos dentro de la base de datos y el aporte tan interesante que nos hace el compañero frente a aquí, que en realidad con el estrato yo no voy a hacer ningún tipo de operación. Bueno, volviendo al tema, es hacer esa relación entre las dos variables. Si yo hago esa relación entre las dos variables, yo sé que voy a obtener una información que para mí puede ser relevante. Entonces, situación de empleo con el nivel educativo o con el estrato o con la inestabilidad de residencia o residencial. Seguramente eso tiene que ver si constantemente viven en un mismo
mismo hogar o están cambiando constantemente de hogar. Lo podría yo interpretar así. Entonces eso también podría tener que ver algo con la situación de empleo. Entonces esos aspectos son los que deben tener en cuenta a la hora de elegir la segunda variable, que tenga algún tipo de relación y que ustedes puedan generar una conclusión, porque incluso les piden una conclusión cuando ustedes generen digamos, los resultados. ¿Listo? Bueno, pues vamos entonces a nuestra presentación. Yo creo que ahí quedó entonces claro el tema, ¿sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos aquí con la variable cualitativa. Nos dicen que elijamos una variable cualitativa y vamos a organizar la variable cualitativa en una tabla de frecuencias que va a contener como mínimo lo siguiente. Entonces, ¿qué debe tener esa tabla? Debe tener una categoría de la variable, es decir, las posibilidades que se manejen dentro de esa columna. Todas las posibilidades. La frecuencia de cada una de ellas, absoluta. La frecuencia de cada una de ellas, relativa. Y la frecuencia porcentual. Esta tabla es muy sencilla de trabajar. Muy sencilla de trabajar, entonces vamos a mirar un ejercicio acá. Vamos a mirar por acá. Es un ejercicio que yo les planteé también en la webconferencia. Y yo por aquí voy a ocultar esta columna por ahora. Entonces resulta que yo elegí dentro de una base de datos una variable días de la semana. Bueno, aquí perdón que yo tengo esto aquí al contrario, entonces voy a ocultar esta. Actividad, perdón. Entonces, tengo actividad. ¿Cómo elijo yo las categorías? Las categorías es que al momento de yo generar un filtro, ¿cómo activo filtros acá? Pues vengo aquí a la opción inicio, aquí hay una opción filtro, lo activo o lo desactivo como lo hice yo. Y si yo le doy aquí clic en esta opción, él me va a mostrar aquí en la parte inferior un filtro y me va a mostrar todas las posibles opciones. ¿Qué recomendación les doy yo acá? No elijan una variable que tenga mucha variedad de datos. Hay ocasiones en que nosotros tomamos una variable cualitativa y resulta que hay una cantidad de registros de aquí para abajo. Entonces, digamos que no tiene mucho sentido analizar, o sea, cambian constantemente. Entonces no tiene sentido analizar una variable que tenga tantos cambios, preferiblemente que tenga pocos cambios, es decir, que tengan pocas categorías o pocas variables categóricas. Eso es lo que nos están diciendo acá. Miren que aquí nos hablan de que las opciones son cenar, cine, fútbol y gimnasio. Son las mismas que yo ingreso acá, cenar, fútbol, cine y gimnasio. Eso es lo que yo quiero hacer. Si hubiésemos elegido en la base de datos el estrato, pues seguramente al ingresar acá, aquí me saldrían los diferentes estratos de las personas que acudieron o que están dentro de esa base de datos. ¿Listo? Entonces ahí estarían los estratos socioeconómicos. Si eligieron el nivel educativo, pues aquí estaría, no sé, primaria, bachillerato, técnico, tecnólogo, profesional, especialista, doctorado, maestría, bueno, cada una de ellas. Entonces, esas son las categorías de las variables. ¿A qué se refiere con la frecuencia absoluta? A determinar cuántas veces se repite, por ejemplo, el cenar dentro de esta columna o dentro de esta variable actividad. Eso es lo que yo quiero calcular en cada una de ellas, cuántas veces se repite. Para ello, yo en la webconferencia, y hoy se lo repito, hay una función que se llama contar puntos y. Es muy sencillita, simplemente le decimos contar puntos y nos pide algo que se llama el rango. ¿Qué es el rango? Es donde yo voy a buscar los datos. ¿Cómo lo hago? Pues puede ser con Shift presionado y lo voy dando clic flecha hacia abajo o presiono al mismo tiempo Shift Control, flecha abajo y él me marca hasta el final de mi tabla. Entonces ese sería el rango, marcar dónde yo voy a buscar esta variable cenar. Ahora, luego, ¿qué me dice? Punto y coma. ¿Cuál es el criterio del contar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero contar? Él va a contar si encuentra la palabra cenar. Y aquí cierro paréntesis. Y él automáticamente me va a generar este dato. Entonces, contar punto sí y me muestra dándole qué variable quiero que me busque. Voy a repetir aquí el proceso. Pero aquí lo voy a hacer diferente para que ustedes vean que yo puedo copiar y pegar la función. Contar puntos y, voy a abrir paréntesis,
Nuevamente voy a marcar el rango, me paro aquí en la primera celda, Shift Control flecha abajo, y voy a presionar la tecla F4. Miren lo que ocurrió aquí en la parte superior. Pues, inicialmente me salió así, sin los signos pesos. Y miren acá, sin los signos pesos. Si yo activo los signos pesos, acá, él automáticamente presiono F4, él automáticamente me va a amarrar las celdas. ¿Sí? Entonces me hace un amarre de las celdas. Aquí esperen que también debe haber quedado amarrado. Como le hice algo ahora, entonces no me lo está generando. Entonces me deben quedar todos con el símbolo pesos. Eso sale automáticamente cuando yo presiono F4. Luego me dicen punto y coma. ¿Y qué es lo que voy a buscar? El criterio. ¿Qué es lo que voy a buscar? En este caso, lo que está en la celda, F4. Y cierro paréntesis. ¿Por qué utilizo esta fórmula de amarrar o esta opción de amarrar? Porque si ustedes se fijan, siempre voy a buscar en el mismo rango. El rango siempre va desde C2 hasta C201. En el caso de ustedes irá de, no sé, de C2 hasta C170, creo que son los registros que hay. Entonces, simplemente el registro o el rango siempre va a ser el mismo. Yo le doy Enter y pues él me hace el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula que la amarré y esta otra fórmula que no la amarré? Pues la que amarré la puedo copiar y pegar o arrastrar. Eso es lo que estoy haciendo. Copio y pego los datos. Él automáticamente siempre me va a hacer referencia a la misma, al mismo registro o al mismo rango, pero comparando con la celda que esté al lado izquierdo. En este caso, sí. Comparando con gimnasio. Está en la celda al lado del lado izquierdo. Y él de esta manera pues me saca los datos. Me está diciendo que hay 58 personas que prefieren cenar, 40 que prefieren el fútbol, 23 que prefieren el cine y 79 gimnasio. Para un total, esto aquí yo simplemente lo que tengo es una suma de estos datos para un total de 200 registros. Esos son los registros que yo tengo acá. Aquí yo los tengo numerados y tengo 200 registros. Entonces, en eso consiste calcular la frecuencia absoluta, en verificar cuántas veces se repite cada una de las variables. Si vamos a la frecuencia relativa es saber en valor decimal qué corresponde cada uno de estos datos. O sea, ¿cuántos son 58 de 200? O sea, ¿cuántos de los 200 cenan en valor decimal? Entonces, ¿cómo se calcula esta frecuencia relativa? Muy sencillo, yo simplemente digo aquí igual y voy a dividir la cantidad de las personas que cenan, las voy a dividir entre el total. Siempre el total va a ser el mismo, o sea, siempre va a ser 200. Entonces yo aquí en este caso, esa celda la voy a amarrar, le digo F4. Siempre va a ser la misma. Y si le doy Enter me dice que entonces eso corresponde al 0,29. Pilas que esto ya va a ser un porcentaje, ahora lo vamos a ver acá. Voy a repetir el proceso aquí, para que quede claro. Entonces, igual, ¿qué voy a hacer? Dividir la cantidad o la frecuencia absoluta entre el total de registros. Y ese total lo amarro con F4 y le doy Enter. ¿Para qué lo amarro? Repito, para poder hacer este proceso. Aquí son solamente 4, pero cuando son 10, 12, hacer esa fórmula 10, 12 veces sería muy engorroso. Entonces, simplemente la realizo con el procedimiento indicado y si yo no tuviese esto acá, pues simplemente lo que hago es me ubico acá y arrastro y él automáticamente me genera. ¿Qué les debe dar como resultado acá? Esto nuevamente es una suma. Les debe dar 1. Suman todos estos datos que hay acá y la función suma, pues la pueden aplicar de varias maneras. Lo voy a borrar acá. La más práctica es venir aquí, me ubico aquí en esta y él intuitivamente, si yo vengo y le digo aquí, autosuma, él automáticamente o intuitivamente me dice, usted lo que quiere sumar son estos datos que están en la parte de arriba. Yo le digo que sí con un Enter y listo. Siempre me debe dar aquí 1. Sin importar si aquí son 500, si aquí son 1000, si son 1200, si son 123, aquí siempre me debe dar 1. Y finalmente el valor porcentual va a ser este mismo dato
este que hay acá, entonces yo pongo igual este mismo dato, y aquí pues ya me está saliendo con porcentaje. Yo lo voy a quitar acá. Esto le voy a decir que me lo muestre en número. Yo simplemente, ¿qué hice? Le dije igual a la celda donde está la frecuencia. Pero ¿qué hice con este dato? Vine y le dije aquí, porcentaje, muéstremelo en porcentaje. Entonces aquí me lo mostró. Él hace un aproximado del porcentaje. Y yo puedo arrastrar esta fórmula, y me quedaría aquí los porcentajes, 29, 20, 12 y 40. Teniendo seleccionado esto, yo puedo venir a que aquí me permite, aumentar los valores decimales. Entonces, aquí aproximación quiero trabajar yo. Pero miren que me está dando porcentajes. Es decir, que la cantidad de personas o el porcentaje de personas que cenan es del 29%, de los que practican fútbol es del 20%, de los que van a cine es del 11,5% y de los que van a gimnasio 39,5%. Y aquí también me debe dar 100%. ¿Listo? Esta también es una autosuma. Y eso es todo lo que tienen que calcular ustedes con relación a esta tabla de valores que nos están pidiendo acá. ¿Listo? ¿En esta alguna duda? No hay problema, perfecto. Ahora, de este dato yo puedo sacar un registro que me están pidiendo y es la moda. ¿La moda qué es? Pues el que tenga el porcentaje más alto o el que tenga la frecuencia absoluta más alta o el que tenga la frecuencia relativa más alta. Si nosotros miramos, todos los datos apuntan a que gimnasio es nuestra moda, es la que más se repite. Entonces aquí nosotros podemos decir que este dato es la moda. Entonces, de esta misma tabla sale el dato de la moda. Entonces, ustedes simplemente lo ubican, los seleccionan, lo marcan, porque ustedes pueden llevarme en esta tabla a Excel. Si quieren, a Word, toman un pantallazo o simplemente copian la tabla y la pegan y les pega directamente. Hagamos un ensayo aquí. Yo le digo aquí Control C. Si me voy aquí a un archivo de Word, Control U, tengo listo el porcentaje aquí, Control V, él me pega la tabla directamente. Y lo único que hice fue copiar y pegar. Seleccioné la tabla, le dije Control C, Control V y ahí me la pegó. Pues aquí está representada la moda y obviamente en el punto donde tengan que decir la moda, pues ustedes me escriben. La moda es ir al gimnasio porque es quien representa mayor porcentaje. Listo, eso es todo. Muy bien, volviendo aquí a la presentación, nos dicen que debemos representar esa información por medio de diagramas de barras y diagramas circulares. Entonces, yo simplemente tomo aquí las variables y tomo esta frecuencia, o sea, las variables y la frecuencia. Mire que la seleccioné. Vuelvo y hago clic sostenido y marco esta zona. Y de esa manera yo puedo venir acá y decirle que me inserte unos gráficos. Aquí hay una opción que dice gráficos recomendados y precisamente están los dos que nos están pidiendo. Está el de barras vertical, el de barras horizontal y el circular. Entonces ya simplemente es agregar el gráfico. Bajar aquí un poquito el zoom. Y ya simplemente es empezar a agregar elementos. Aquí pueden agregar título, aquí pueden agregar etiqueta de datos, si quieren una tablita de datos, las leyendas. Entonces son como los datos que yo puedo agregar y aquí le voy dando forma a mi gráfico. Y aquí en este diseño de gráfico hay diferentes representaciones. Entonces pueden elegir cualquiera de estas, la que le parezca más apta para presentar. Y aquí está un gráfico de barras. Borremos este gráfico e insertemos uno diferente. Nuevamente con los mismos datos seleccionados, vengo aquí a insertar gráfico circular, aceptar, y aquí tengo mi gráfico circular. Agrego los datos que yo quiera agregar, busco aquí un diseño bien bonito. Listo, no me gusta este o este. Miren este que tiene como una información ahí relevante. Listo. Entonces simplemente es agregar esos elementos. Y de esa manera ustedes tienen su gráfico. ¿Quieren el gráfico de barras horizontal? La misma cosa, aquí lo seleccionan.
y el mismo proceso. ¿Qué tienen que hacer? Organizarlo, ponerle título, organizarle las leyendas y hacer todo el proceso. ¿Dudas en insertar un gráfico? ¿Estoy solo o qué? Bueno, muchachos, entonces ahí ya tenemos nuestro gráfico. Vamos a seguir mirando en la presentación. ¿Qué más nos pide? Hallar la moda de la variable cualitativa. Ah, bueno, pilas acá con algo que nos están mencionando y nos dicen realizar un análisis asociado a la situación objeto de estudio en este caso. Pues hagan un análisis de esa gráfica que ustedes representaron. Entonces ustedes, aquí, ¿qué podría uno generar como análisis? Dentro de los datos encontrados se puede evidenciar que la mayor cantidad de personas prefieren ir al gimnasio y lo que menos les gusta hacer es ir a cine, que es la más pequeña, es la más pequeña de todos los datos que tenemos ahí. Entonces es como entrar a analizar los datos que obtuvieron y hacer un análisis de ellos. Corto, pero que sea bien interesante. Continuamos Debe acá. ser con cada dato, tutor, o solamente con el mayor y el menor. No, el que tú quieras. Yo hice un ejemplo ahí mencionando mayor y menor, pero tú podrías también decir hablar de los que están en la mitad, o no sé, o simplemente hablar en términos generales. Pues, ya comprendo, gracias. digamos que ya es dependiendo de las variables, eso ya van muy relacionados con la variable, pero hay muchos análisis que ustedes pueden dar y solamente con mirar la gráfica ustedes ya se encuentran como mucha información para poder hacer un análisis de los resultados. ¿Listo? Bueno, con respecto a la moda, pues ya lo hicimos, hallar la moda de la variable cualitativa y asociarla con la situación de estudio en este caso. Entonces simplemente ustedes decir cuál es la moda y hacer pues una pequeña redacción de por qué es la moda o qué encontraron en la moda y agregar datos de lo que encontraron. Por ejemplo, la cantidad de personas, el porcentaje. Entonces simplemente ese sí es muy cortico y como les digo, simplemente es identificarlo y mencionar cuál es la moda. Recuerden que la moda es el elemento que más se repite o el dato que más se repite dentro de una variable. Muy bien. Finalmente nos hablan de una tabla de contingencia o de doble entrada. Con esta ya terminamos. Pues, tabla de contingencia o de doble entrada con dos variables cualitativas. Entonces, era lo que yo les mencionaba, en elegir dos variables y vamos a tratar de representar esas dos variables en una tabla de contingencia que es muy sencilla y al final ustedes hacen un análisis de sus datos. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a insertar para generar aquí un espacio. Vamos a mostrar la columna que tenía oculta por acá. Listo. Entonces, acá nosotros tenemos dentro de estas variables, entonces tenemos días de la semana y tenemos la actividad. Entonces yo decidí que quería comparar cómo era el comportamiento de las actividades de las personas, pero dependiendo del día. Porque sí, me pueden decir, no es que lo que más practican es gimnasio, pero ¿qué pasará el lunes? ¿Qué pasará el martes, el miércoles, el jueves y el viernes? ¿Qué pasará esos días? Entonces vamos a hacer un análisis y quiero comparar esas dos variables a ver qué relación tienen. Entonces, aquí es muy sencillo. Yo me ubico primero en una celda o en la celda en la cual yo quiero que salga mi tabla de contingencia. Entonces, digamos que yo quiero que me aparezca aquí en esta celda y simplemente le digo acá en la opción insertar, vengo aquí a una opción que dice tabla dinámica. Y entonces en la tabla dinámica simplemente me hablan de tabla o rango. Entonces, ¿qué voy a hacer con la tabla o rango? Pues simplemente voy a seleccionar toda mi tabla. Ahí la seleccioné con Shift. Y simplemente aquí me dice si quiero que los datos salgan en una nueva hoja de cálculo, es decir, una hojita aquí al lado o en la misma hoja de cálculo. Yo quiero que me aparezca ahí a un ladito, entonces le voy a decir hoja de cálculo existente, la que está predefinida, y ya está marcada en qué celda va a salir. Entonces le digo simplemente aceptar. Volver aquí a la parte superior. Bueno, ya la tabla dinámica está ya
digamos, insertada. ¿Qué necesitamos? Dinamizarla o agregarle datos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a coger una de las variables y la ingresan en fila, por ejemplo, día de la semana. Y la otra variable, actividad en este caso, en columnas. El orden es indefinido, ustedes lo pueden hacer como quieran. Pude haber metido días de la semana en columna, actividad en filas, no importa. ¿Listo? Lo importante es que una vaya a un lado y otra al otro. Y en los valores, pues puedo tomar también cualquiera de los dos. Yo voy a poner aquí días de la semana. Puede ser cualquiera de las dos porque él simplemente va a entender que voy a hacer una relación entre actividades y días de la semana. Entonces ya como tal quedó lista mi tabla dinámica y cierro acá. Miren lo sencillo que fue. La inserté, jalé las variables y ya me construyó mi tabla dinámica. Como estoy aquí en la opción de analizar tabla dinámica, por acá, perdón, aquí en diseño analizar tabla dinámica, por aquí vienen unos diseños que están predefinidos. Aquí se me perdió ese dato. Tabla dinámica. Bueno, se me perdió aquí esta opción. Es una opción para hacer que la tabla pues me tome como unos valores aquí definidos ya previamente por la tabla. Pero vamos al análisis de estos resultados, pues que en realidad lo que... Lo hicimos una vez, amor, pero usted me dice a mí, André, hágame una tabla dinámica, y no me acuerdo. ¿Cómo? Perdón. Señor. Que alguien me comentó algo sobre la tabla dinámica. No, profe. Qué pena. Bueno. Listo. Entendí algo como que le dicen tabla dinámica y no saben qué es. Entonces, básicamente una tabla dinámica es esto, comparar dos variables con base en los datos. O sea, lo que yo les decía ahora. Miren ¿qué vamos a analizar acá? Yo les voy a mostrar algo aquí y ustedes con esto van a tener muy claro el tema. Yo lo que quiero saber es, por ejemplo, el día lunes, ¿cómo es el comportamiento de las actividades de ir a cenar, de cine, de fútbol y de gimnasio? Miren que en total 40 personas me registraron que preferían el lunes para ir a cenar o para ir a cine o para ir a fútbol o para ir a gimnasio. Si yo analizo solamente este registro, yo aquí me encontraría, bueno, el gimnasio sigue siendo la moda. Miren, sigue siendo la mayor cantidad de personas van a gimnasio los lunes, pero mire que está muy cerquita el cenar. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esta tabla o esta tabla dinámica? Estoy comparando una secuencia de variables que son los días con las actividades. Y de esta manera yo puedo tener información un poco más detallada. Yo antes sabía que lo que más les gusta es ir a gimnasio, pero yo podría analizar acá, ir a gimnasio, ¿cuál es el día preferido? ¿Ustedes qué me dirían acá? ¿Cuál es el día preferido para ir a gimnasio de la mayoría de personas? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? ¿Cuál es el día preferido? Miércoles. El miércoles, perfecto, porque mire que es donde tengo el dato más alto. Las personas prefieren ir a gimnasio el día miércoles, es la mayor frecuencia. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Lo mismo podría hacer con cine. El día que menos les gusta ir a cine es un jueves. Cualquier día menos el jueves, porque la mayoría van días diferentes, excepto el jueves, porque el jueves no va sino una sola persona. Entonces, este análisis me permite tener un análisis un poco, o estos datos, perdón, me permiten tener un análisis un poco más detallado. Y aquí es importante que ustedes agreguen el análisis de los datos. Entonces, ustedes aquí me pueden registrar, no sé, por día, me pueden decir, bueno, es que el lunes observo que lo que más practican es gimnasio, lo que menos practican es ir a cine. Y así con cada uno de ellos me pueden generar o en términos generales. Pero esto es lo que es la tabla dinámica en sí. Coger dos variables y compararlas unas con otras y generar los datos. Miren que aquí me sale datos de forma horizontal y me salen datos de forma vertical. Yo podría decir, bueno, cenar, ¿cuál es el día que más les gusta salir a cenar? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, les ayudo. El día que más Lunes, les... jueves y viernes. Correcto, muchas gracias.
el lunes, el jueves y el viernes. Todos tres hacen parte de la moda. Y yo puedo tener, esto se llama una situación polimodal, porque la moda está repetida en 3 ocasiones. 1, 2 y 3. Hay varias modas. La moda se repite. Unimodal, cuando solamente tengo una. Por ejemplo, en este caso, una sola moda, 14, unimodal. Pero aquí tengo una situación que se me repiten las modas. Son las más altas, pero están repetidas en 3 ocasiones. Muy bien, entonces esto es lo que es la tabla dinámica. Y el análisis que ustedes van a hacer es eso, es mirar estos datos y determinar qué información pueden ustedes obtener de ahí. Miren que ese es digamos, la última actividad. Aquí pues es un poco lento la explicación porque hay, digamos, una parte aquí práctica, pero ven ustedes que es muy sencillo. ¿Qué les pido? Por favor, no me agreguen en el trabajo la base de datos, no me la agreguen. Es que algunos cogen esta tabla y me la copian y me la pegan. Cogen y hacen esto, no sé, marcan aquí estos datos, me la copian y me la llevan aquí a Word. Aquí me pegan esa tabla. Yo estos datos no los necesito. Aunque ustedes me digan cuáles fueron las variables que eligieron, yo tengo, no sé si le agregan como para que se vea el trabajo más robusto o qué, pero no le veo necesidad de que me agreguen la base de datos. Con que me digan cuáles son las variables es suficiente. ¿Qué sí me sirve que me agreguen? Pues esto, la tabla dinámica obtenida, la selecciono, control C, y aquí simplemente le digo control V y aquí me trajo mi tabla dinámica. Listo. Entonces, no sé, muchachos, ya obviamente cerrando aquí, qué dudas quedaron acá frente a la tabla dinámica, si fue claro el tema. De mi parte no, y fue claro el tema. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien más, muchachos, o podemos dar por terminado nuestro encuentro? Cuéntenme. Profe, muy claro el tema hasta el momento. Perfecto. Pues como dudas al respecto. Tutor, ¿cierto que no hay grupo de WhatsApp para estadística descriptiva, solo el Skype? No, yo solamente tengo el Skype y creé el Teams. El WhatsApp, pues no me gusta utilizarlo porque es que, digamos que una forma de uno como tutor desconectarse un poquito de las actividades, sobre todo el fin de semana, pues es dejar el Skype quietico. Entonces, no, la idea es por el Skype comunicarnos. Entonces, solamente está esa y tenemos 98 participantes de 135. Hay una buena cantidad. ¿Alguna otra duda antes del cierre? Por ahora voy a ir parando la grabación. Tutor, igualmente